Carmen Ramos es catedrática de español en la Internationale Hochschule CDI München, donde dirige el Máster Internacional para Profesores de Español como Lengua Extranjera. Es profesora de L desde 1987 y desde 1998 se dedica a la formación de profesores y a la investigación en didáctica de lenguas. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca y doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Sus intereses de investigación se centran en las creencias de alumnos y profesores, la competencia intercultural, la innovación docente en la enseñanza universitaria y los hablantes de español como lengua de herencia en Alemania. Colabora con los grupos de investigación RealTIC de la Universidad de Barcelona y la RIOL de la Universidad de Huelva. Algunas de sus publicaciones son la mediación como forma de comunicación para el aprendizaje de la lengua y como competencia, metodología, recursos y contextos para la enseñanza del español. La metacognición no es solo cosa de adultos, enseñar español a niños y adolescentes, enfoques y tendencias, y reflexión e investigación en el aula como motores del desarrollo docente. Hoy se entrevista con ella Begoña Montmany y Emilia Molero para tratar sobre el futuro de la enseñanza del español, las tendencias y retos que nos encontraremos en los próximos años y cómo superarlos. Buenas tardes a todas y todos, soy Emilia Molero y hoy estoy aquí acompañada virtualmente por Carmen Ramos. Bienvenida, Carmen. Hola, buenas tardes. Begoña Montmany, bienvenida. Hola, buenas tardes. Carmen Ramos es catedrática de español en la Universidad Internacional SDI de Múnich, donde dirige el Máster Internacional para Profesores de Español como Lengua Extranjera. Es profesora de L desde 1987 y desde 1998 se dedica a la formación de profesores y a la investigación en didáctica de lenguas. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca y doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Sus intereses de investigación se centran en las creencias de alumnos y profesores, la competencia intercultural, la innovación docente en la enseñanza universitaria y los hablantes de español como lengua de herencia en Alemania. Colabora con los grupos de investigación RealTIC Universidad de Barcelona y REAL Universidad de Huelva. Por la otra parte, Begoña Montmany, licenciada en Filología Hispánica y suficiencia investigadora en Lingüística y Comunicación. Ha sido profesora de lengua en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, colaboradora en másteres de L de diferentes universidades, directora del Departamento de Formación de Profesores de International House Barcelona y coorganizadora del Encuentro Práctico de Profesores de L en Barcelona, París, Berlín. Ha sido miembro del grupo de investigación DREDIX, Docencia e Investigación del Discurso en la Red, y del grupo de innovación DIDAL, Dinámicas de Innovación Docente para el Aprendizaje de Lenguas. Sus líneas de investigación giran en torno a la relación entre la teoría y la práctica en la formación de profesores a través de la práctica reflexiva y la observación de clases, trabaja la interacción que se establece en el aula y la gestión de la misma. Con ellas vamos a hablar en estos próximos 30 minutos de cómo podemos afrontar las oportunidades y retos que esta crisis está planteando tanto a docentes como a estudiantes de español para extranjeros. Y sin más, lanzo la primera. Con ellas vamos a hablar en estos próximos 30 minutos de cómo podemos afrontar las oportunidades y retos que esta crisis está planteando tanto a docentes como a estudiantes de español para extranjeros. Y sin más, lanzo la primera pregunta y cualquiera de las dos puede contestar. Se dice que en algunos aspectos la COVID-19 ha precipitado procesos que ya estaban en marcha antes de la irrupción de este virus. ¿Creéis que esto es así en la enseñanza del español? Y si es así, ¿qué procesos de los que se han iniciado ya no tienen vuelta atrás? Cualquiera de las dos puede empezar. Bueno, no sé. Bueno, si quieres empiezo yo y los vamos... Venga, muy bien, vamos. Bueno, yo creo que, que sí que estaba un poco en decadencia, no sé si llamarlo así, la clase tal como la habíamos entendido, ¿no? La clase encerrada en un espacio con los estudiantes sentados de una forma, trabajando de una forma determinada, es decir,
Cada vez los estudiantes necesitan más cuestiones que tienen que ver con asuntos personales. Los estudiantes cada vez tienen horarios más difíciles de compaginar. El aula tradicional, esa aula, yo creo que con esa clase, no tradicional en el sentido de una metodología tradicional, sino una clase tradicional en el sentido de espacios, creo que estaba un poco obsoleta. Y que no habíamos dado el paso. Se ha dado en algunos centros de primaria y secundaria, ¿no? Con rompiendo paredes, haciendo aulas mucho más grandes, espacios donde la movilidad es mayor. Y yo creo que eso era una asignatura pendiente. Todo esto no tiene que ver con la COVID, obviamente, pero sí que yo creo que que esa idea de aula sí que había desaparecido, no sé, o no había desaparecido, debía estar desapareciendo. O sea, creo que eso era algo que ya estaba ahí en el germen. No sé si Carmen lo ve igual. Sí, yo lo veo, o sea, comparto esa opinión, que lo cual además, digamos, implica un reto en instituciones, por ejemplo, como la universidad, que es, digamos, la institución que yo desde hace muchos años veo más desde dentro, que en general, hay excepciones, pero en general suele ser en ese sentido, en el sentido de espacios y de formatos relativamente tradicional. Entonces creo que uno de los procesos que se han iniciado ahora y que no sé si tendrá, o sea, yo creo que no tendrá vuelta atrás del todo. Es posible que demos unos cuantos pasos atrás otra vez, pero creo que es un proceso que se ha iniciado y que seguirá. Es lo que, bueno, en los medios y así en general se ha dado a llamar digitalización, que es una palabra un poco, digamos, en muchos sentidos hueca, porque ¿qué es eso de digitalización? Pero sí creo que todo esto está haciendo que haya una mayor aceptación de las ofertas formativas en línea, tanto en cursos de lengua como en cursos de formación de profesores, y esto que en muchos casos pues hemos tenido que hacer de manera muy apresurada, pues digamos de hoy para mañana sin gran preparación y demás. Creo que ahora estamos teniendo la oportunidad de rodarlo un poco, de practicar nuevos formatos, y yo creo que hay un tema que a mí personalmente me preocupa, más que me preocupa, me interesa, porque me interesaría mucho ver cómo podemos hacer el engranaje de todo eso, de aprendizaje formal, informal y no formal. Y creo que ahora estamos, digamos, teniendo oportunidades, como decía Begoña, de abrir el aula en el sentido de, bueno, otros espacios y de pensar el aula de otras maneras. No solamente en los formatos clásicos, digamos, semipresenciales, estáis unos días aquí y unos días online, sino desde el punto de vista del diseño de los cursos y del diseño de las actividades y de las tareas de aula. Bueno, porque yo creo que una cosa que hemos aprendido gracias a la COVID, es que no podíamos, eso que hicimos de forma apresurada al principio fue un poco trasladar la clase presencial a la clase online. Creo que esas oportunidades de las que hablabas ahora tienen que ver un poco con ver que eso no es así y que lo digital, sea lo que sea, que estoy de acuerdo contigo, nos da oportunidades nuevas para probar cosas diferentes. Se crean interacciones distintas. Entre otras cosas porque muchos estamos en casa y eso ya crea otro tipo de ambiente, crea otro tipo de interacción. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad de explorar nuevas formas de dar clase, de recibir clases, o sea, una nueva forma de ver la enseñanza y de ver el aprendizaje. Y yo estoy de acuerdo que además entra en una interrelación muy potente con ese aprendizaje formal, no formal y aprendizaje informal. Creo que tenemos muchas oportunidades gracias a este momento. También es importante destacar, ¿no?, que muchos profesores ya han empezado, profesores que no tenían experiencia con las herramientas digitales, han empezado ya a familiarizarse con ellos, ¿no?, con ellas. Eso significa también que hay como una especie de homogeneización y que ya todos los profesores parten de una experiencia que les puede ayudar también en esa exploración y ese descubrimiento, ¿no? Porque seguro que las nuevas tecnologías también tienen mucha importancia en este cambio, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora tenemos, por una parte, la oportunidad, pero también el reto, porque creo que no es fácil de pasar de la fase de herramientas digitales. Hay muchísimas herramientas digitales, hay herramientas digitales desde, no sé, para hacer mapas conceptuales hasta presentaciones, etcétera, etcétera. Tengo la sensación a veces de que en los últimos años quizás se nos ha ido un poco digamos, los planes de clase, también los presenciales, se nos han ido un poco en decir, bueno, y ahora hago un Kahoot para esto, y ahora hago un Genially para lo otro, y ahora creo que tenemos que ser muy importante que pasemos de la fase de utilizar diferentes herramientas sin ningún tipo de ningún tipo de reflexión sobre, bueno, ¿dónde está realmente el valor que aportan estas herramientas? Porque creo que lo importante para hacer buenos formatos digitales, híbridos, etcétera, es pensar la clase de una manera completamente diferente. Y ahora, por ejemplo, creo que en las universidades estamos en muchos casos pensando en algo que en realidad deberíamos haber pensado o deberíamos estar pensando desde hace mucho tiempo, que es qué es lo que funciona mejor en la clase presencial y qué es lo que funciona mejor en formatos online. Y el tiempo presencial, digamos, en el que nos vemos, y esa presencialidad puede ser realmente cara a cara en el aula, pero puede ser ahora lo que estamos haciendo ahora nosotras, cómo aprovecho ese tiempo al máximo y qué actividades, qué tareas tienen más sentido hacerlas de forma asíncrona, en una plataforma de aprendizaje o con otro tipo de herramientas. Y creo que ahora deberíamos pasar poco a poco a la fase de, digamos, sistematizar un poco todo esto, buscar modelos que tengan sentido para el alumno, en lugar de, bueno, pues una serie de, como unos fuegos artificiales y cada día aporto al aula una herramienta diferente. Creo que en este sentido, pues lo que vamos compartiendo también en redes sociales, etcétera, creo que a muchos profesores nos está ayudando a aprender un montón de cosas, pero ahora necesitamos una fase de reflexión para decir realmente, bueno, ¿esto tiene sentido hacer cada semana un Kahoot? A lo mejor sí, pero ¿para qué? Y esta creo que es la fase que tenemos que hacer ahora. Yo recuerdo cuando al principio del confinamiento, recuerdo que una de las cosas que pasaba en redes sociales era que salía cada día 20, yo qué sé, te encontrabas 20 herramientas, ¿no? Recuerdo una intervención de Fernando Trujillo en Twitter, ¿no? Que decía precisamente que estábamos perdiendo un poco el horizonte y que lo que teníamos que ver era un poco lo que está diciendo Carmen, es decir, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿cuál es mi plan de clase? ¿Cuál es el objetivo que quiero conseguir? Y ver qué herramientas de esas me pueden funcionar. Es decir, yo creo que a veces el uso de la herramienta, por usarla, porque es muy moderno y porque tal, creo que además, aparte de que es peligroso, porque muchas veces se inserta sin haber reflexionado para qué, por qué, a veces es algo que se podía hacer de una forma mejor sin la herramienta, a lo mejor, o qué plus tiene la herramienta que sin herramienta no tendría. Sí. Pero además yo creo que a mí lo que me preocupa es que algunas de esas herramientas son un retroceso metodológico en algunos casos. Es decir, que en algunos casos al final acaba siendo unas actividades de mecanización sin ningún tipo de intervención cognitiva, es decir, sin que haya ningún trabajo cognitivo, de repetición simple que se están haciendo además en clase, que yo no entro aquí si se deben hacer o no, pero seguramente no en el momento en el que nos estamos viendo, porque igual para eso no hay manera que nos encontremos. Y yo creo que todo eso sí que se está ya planteando. Bueno, en una entrevista, perdona, Begoña, en una entrevista que Fernando Trujillo también dio hace poco, dijo algo así que es muy interesante, dijo que la tecnología venía a ser usada en el aula para expandir la enseñanza presencial. Yo creo que esa es la clave del éxito o la clave del uso de la tecnología en el aula, ¿no? Que no venga a sustituir aquello que ya hace bien el aula la enseñanza presencial, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que eso es fundamental y a ese, digamos, expandir, que creo que tiene que ver con la idea inicial de Begoña de sacar
el aula, ampliar, digamos, salir de las paredes del aula en sentido físico. Y yo creo que también tiene una dimensión importante de personalizar el aprendizaje. Es decir, de darle al alumno herramientas para que active estrategias, para que aprenda a aprender, para que se haga responsable de su aprendizaje, cosa que, bueno, llevamos mucho tiempo diciendo, pero quizás en un plano más teórico, ¿no? Tenemos que fomentar la autonomía de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, en un contexto asíncrono, por ejemplo, quiere decir que yo tengo que conocer determinados procesos, pues por ejemplo, de feedback o de organizar tareas o de trabajar con los compañeros para hacerlos de forma realmente autónoma o relativamente autónoma. Y si esto no lo tengo, pues entonces eso fallará. Eso fallará y digamos, esa parte, digamos, de expandir el aula, pues no nos llevará a ningún sitio al que realmente queramos ir, en términos de, bueno, pues objetivos de aprendizaje, etcétera. Pero es verdad que es curioso, estaba pensando ahora eso que decías, que en realidad es un planteamiento, que es verdad que llevamos tiempo, pero que se ha puesto muy en evidencia justo en este momento, justo en el momento en el que no estábamos en clases presenciales. O sea, justo en este momento ha entrado, ¿no?, como esa reflexión de qué es lo que nos funciona allí, qué nos puede funcionar aquí. Claro. Todos esos deberes que teóricamente teníamos hechos o no, justo se ponen en evidencia aquí, en esas clases que tuvimos que hacer de manera precipitada y que tuvimos que ir a buscar qué era aquello que nos funcionaba en un sitio y rescatarlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tuvimos un proceso que todavía dura, de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que realmente le interesa. Pero yo creo que, os decía, yo creo que estar en tu casa te individualiza mucho más, en el fondo. Entonces ahí es mucho más tú qué quieres. Da igual que tengas 10 alumnos, los mismos que tenías en el aula, o 15. Pero es verdad que el hecho de que estén ahí, ¿no?, en su casa, en su rincón, nos ha individualizado a todos más, creo. O esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? Sí, quizá por eso los alumnos prefieren la presencialidad en el aula, ¿no? Porque uno de los inconvenientes de trabajar de forma autónoma, quizá, esta es mi opinión, es que es verdad que trabajar de forma asíncrona en casa, con las tecnologías o con el ordenador, estás tú solo, contigo mismo, ¿no? Es como, implica una soledad, ¿no? Y ya sabemos que todo el mundo, o los alumnos, lo que quieren es interactuar con sus compañeros, ¿no? Sí que es verdad que se puede interactuar a través de las plataformas online, pero creo que la presencialidad implica una experiencia de socialización en el aula que no se puede sustituir fácilmente. Yo creo que es distinta, pero si pensamos ahora, no sé, si yo ahora pienso en un aula presencial, no sé en Alemania, pero pienso en un aula presencial aquí y casi es más interactiva ahora un aula online. Porque en realidad en el aula presencial ahora, entre la mascarilla, el 1,5 metros, no sé qué, es decir, hacer un grupo de 4 es muy complicado. Porque tienen que estar ahora es mucho más fácil Zoom o cualquier otra plataforma poner grupos de 4, es decir, no sé si no hay justo ahora, en España como está la situación, no sé en otros países, que yo creo que es más interactivo ahora esto que un aula presencial, creo, Sí, ahora mismo con las, digamos, las condiciones que tenemos de dar clases, y ahora mismo en la mayor parte de Alemania también son así, o sea, dar clase con mascarilla, los alumnos también están con mascarilla en el aula y demás. Tienes que pensarte mucho las dinámicas de aula que se pueden hacer y hay otras que no, tienes que pensar que los materiales no se pueden compartir, etcétera, etcétera. Y ahí lo que yo constato digamos, en mi entorno, tanto de compañeros como de alumnos, es que nos estamos planteando ver las ventajas de la interacción online. Y estoy hablando efectivamente de alumnos universitarios. Creo que aquí hay que diferenciar los contextos y creo que la situación es muy diferente, por ejemplo, en educación primaria, en secundaria
perdón, en universidad, en adultos, creo que son contextos totalmente diferentes, pero yo creo que en el ámbito universitario, incluso en el ámbito de adultos, una de las cosas que estamos viendo ahora es que los alumnos están aprendiendo a interactuar online y están dándose cuenta de que es algo que van a necesitar o que necesitan no solo en la clase de español, por ejemplo, sino que van a estar fuera de clase, porque este proceso del que estamos hablando no es un proceso solo que nos atañe a nosotros en el ámbito de L o en el ámbito de enseñanza de lengua, sino que atañe a las empresas en general. Entonces, saber cómo interactuar en una lengua extranjera, por ejemplo en español, en contextos profesionales, esto para los alumnos es un conocimiento, es una competencia muy, muy valiosa y creo que parte de todo este proceso pasa por tematizar esos procesos de comunicación, dónde están las dificultades de la interacción, pero además la interacción creo que no solo ahora, como estamos haciendo nosotras en contextos en línea, sino cómo utilizar de manera adecuada y de manera eficiente y eficaz, pero también motivadora, herramientas de colaboración asíncronas. Es decir, gestionar documentos en común, darse feedback mutuamente, todo eso es interacción y lo que estoy viendo también por experiencia es que puede ser muy motivador. Lo que pasa es que tenemos que pensarlo de otra forma y tenemos que tematizar esto también, es decir, dónde están las ventajas de esto, verlo un poco en positivo. Uh-huh. Uh-huh. Pero está claro que hay dimensiones de la presencialidad que no puedes sustituir, digamos, y estamos hablando de presencialidad en condiciones, digamos, entre comillas, normales o en condiciones pre-COVID. Pre-COVID, digámoslo así, ¿no? Tal cual. Pero lo que yo veo ahora por parte, por ejemplo, de alumnos universitarios, tanto de grado como de máster, alumnos de español, tanto los alumnos del máster DL que tenemos en la universidad, es que, por ejemplo, ellos mismos se buscan estrategias de comunicación, de gestión de la dimensión afectiva, que es muy importante y más ahora, que estamos en una época de incertidumbre total, de darse ánimos, de apoyarse, de ofrecerse ayuda, y eso se puede hacer a través de un foro de Moodle bien gestionado. Es decir, para eso no es imprescindible verse cara a cara. Claro que nos falta el cara a cara y nos faltan los abrazos. Esto está claro, pero yo creo que hay un montón de cosas de aspectos que podemos trabajar de esta manera y que deberíamos estar trabajando de esta manera. Uh-huh. Entonces, ¿qué retos tenemos ahora delante en la programación de los cursos para profesores y en la programación de los cursos para alumnos de español? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos revisar los programas teniendo en cuenta que estamos aprendiendo otras modalidades de aprendizaje? ¿Cómo podemos cambiar esos programas o revisarlos por lo menos? Yo quizás empezaría hablando de la dimensión formativa, o sea, de la formación de profesores. Creo que actualmente hay muchísima oferta formativa, muchísima oferta también relacionada con entornos online, con entornos digitales, oferta formativa desde cursos relativamente breves hasta programas de máster, etcétera. Yo creo, y digamos, estos son retos que nosotros, por ejemplo, nos hemos planteado al diseñar este máster que acaba de empezar, pero yo creo que son retos que seguirán siendo actuales los próximos años, ¿no? Cómo gestionar situaciones de incertidumbre, como la que estamos ahora. Creo que hay varias competencias que son esenciales para los profesores y quizás hasta ahora no habíamos estado trabajando de forma tan intensa como puede ser la competencia intercultural. Uh-huh. Y no me refiero solo a competencia intercultural en términos de que los grupos y las clases son cada vez más diversos, es verdad, en términos de multiculturalidad y plurilingüismo, sino también en términos de que en el aula se encuentran diferentes culturas de aprendizaje y
creo que para esto necesitamos una cierta competencia intercultural. Creo también que necesitamos, que es muy importante en la formación de profesores, crearse o, digamos, ayudar a que los futuros profesores se creen su propio perfil docente. Creo que es muy importante cada vez más plantearse, bueno, yo ¿dónde quiero? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Dónde quiero enseñar? ¿Dónde quiero desarrollarme profesionalmente? Porque son perfiles muy diferentes. Entonces, es muy diferente dedicarse a dar clase a niños y adolescentes que dar clase a adultos o dar clase en universidades. Y creo que cada vez más será muy importante que cada profesor también se cree un poco su propia, no sé si llamarlo, su propia marca personal, es decir, su perfil docente, y también en muchos casos hay cada vez más profesores que, bueno, pues por ejemplo, que dan clase online, que se hacen autónomos, etcétera. ¿Cómo creo un producto, entre comillas, de calidad? ¿Cómo lo ofrezco? ¿Cómo me sigo desarrollando profesionalmente? Es decir, hacer un curso, hacer un máster es el principio, pero esto sigue, y los que llevamos ciertos años en esto nos damos cuenta de que dar clases de español ahora no tiene nada que ver con dar clases de español hace 20 años. Y esto es algo que seguirá así, o sea, que seguirá evolucionando. Y yo creo que todo esto son competencias importantes y que deberían formar parte de cualquier buen programa de formación de profesores. Sí, yo creo que el objetivo sería desarrollar estas competencias, reconocer con quién estás trabajando, es decir, quién tienes delante, qué tipo de personas, qué tipo de estudiantes, qué tradición académica tienen detrás, porque todo eso también va ligado a sus creencias sobre cómo se aprende y ¿no? Y entonces tenemos que conocerlo para saber cuál es esa cultura. Y sobre todo yo creo que lo que no vamos a poder hacer más, ni cursos, ni másteres, ni demás, es adoctrinar en el sentido de las cosas son así y no son así. Creo que eso se acabó. Y eso creo que estamos en un proceso, en un espacio de exploración, de que cada uno tiene que saber por lo menos cuál es su objetivo, ¿no? Un poco lo que decía Carmen, dónde quiero enseñar, y en función de lo que quiera enseñar, tendré que ver en qué me tengo que formar para enseñar ahí. El país, la institución, etcétera, es decir, que cambian muchas cosas. Y desarrollar competencias que nos permitan adaptarnos y aprender. O sea, yo creo que tenemos que tener un ABC básico que está basado en las investigaciones, cómo se aprende una lengua, cómo se adquiere determinados elementos de la lengua. O sea, todo eso, o sea, habrá un pilar básico del que no podremos salir o no deberíamos salirnos, y todo lo demás es adaptarnos a ese nuevo medio, teniendo esos 4 principios claros, es decir, qué hay que desarrollar de los estudiantes, qué es necesario, qué significa que guiamos a los estudiantes, qué es un profesor guía, ¿no? ¿Qué es la autonomía? Cuando hablamos de autonomía, ¿de qué hablamos? ¿Estamos todos de acuerdo en esa terminología? ¿Todos partimos de la misma definición? O sea, creo que sería algo así. Bueno, lo vamos a dejar aquí. El tema es lo suficientemente amplio como para hablar horas y horas, pero nos hemos quedado sin tiempo. A lo largo de esta charla hemos planteado interrogantes que quizá darían para una siguiente charla, segunda parte, una vez superada la pandemia. Hasta entonces, cuídense mucho. Gracias a Begoña y gracias a Carmen por esta interesante charla, y a ustedes por haberla escuchado. Muchas gracias y hasta pronto.